La historia comienza dentro de un juego en el bosque de Bolburi, donde había un guerrero extremadamente herido porque él y su ejército habían sido completamente diezmados por el ejército de la mujer sentada en el trono. Y uno de sus subordinados comentó que el objetivo aún no había aparecido. La mujer en el trono ordenó que mataran al guerrero de inmediato, y mientras el verdugo se preparaba para llevar a cabo la orden con un hacha, alguien apareció e interrumpió el golpe, sacando al verdugo del camino. Esa persona era Jae Hayun, quien había aparecido allí para ayudar al ejército derrotado, y aparentemente, él era el verdadero objetivo que el otro ejército estaba buscando. Cuando todos fueron a por Jae Hayun, no tuvo problemas para acabar con cada persona que se cruzaba en su camino, y mientras luchaba, cuestionó si realmente pensaban que podrían ganar solo con números, dejando claro que incluso con la ventaja, aún no eran lo suficientemente buenos. El nombre que usaba era Irkan, pero su verdadero nombre era Jae Hayun, miembro del gremio de la Máscara Hao, conocido con el título de asesino de héroes. El ejército al que había ayudado lo lamentó y se disculpó, diciendo que la emboscada en el bosque fue su culpa porque no habían pensado bien las cosas. Irkan dijo que no había razón para disculparse, les tendió la mano y les dijo que todo estaba bien y que ahora necesitaban levantarse. Todos se conmovieron, y él explicó que no era su culpa, sino la culpa de esos perdedores patéticos que no pueden luchar limpio, diciendo esto mientras miraba a la mujer en el trono. Esta mujer se llamaba Sera, pero su verdadero nombre era Chae Seol Yeon, una poderosa miembro del gremio de los cazadores del trueno, conocida con el título de Reina del Trueno. Irkan dijo que era divertido escuchar eso viniendo de ella, que siempre estaba siendo golpeada por la misma basura que despreciaba. Madame Sera entonces le dijo que cuidara sus palabras o terminaría lamentándolo. Irkan activó su inventario y se equipó con su verdadera armadura y arma, diciendo que el arrepentimiento era cosa de cobardes como ella. Enfadada, Madame Sera ordenó al ejército que lo matara, y Irkan solo respondió que nunca aprenderían porque gente como ellos nunca sería capaz de matarlo. Sin embargo, en ese momento, Irkan fue apuñalado por la espalda por sus propios compañeros. Perdió mucha sangre, y el sistema le alertó de que estaba en estado crítico. El comandante del grupo se disculpó, diciendo que todos allí necesitaban sobrevivir y que no era nada personal. Mientras se desangraba, Irkan no podía creer lo que estaba sucediendo. Madame Sera comenzó a reírse de él, diciendo que era realmente patético por pensar que caerían en ese pequeño acto de amistad. Para ella, la amistad no significaba nada cuando había dinero de por medio. Madame Sera dijo que lo sacaría de ese juego para siempre, y si lograba matarlo cada vez que se conectara, nunca podría volver a jugar porque había oído que él trabajaba con eso. Si perdía el juego, lo perdía todo. Sin él, solo era basura inútil. Cuando intentó levantarse para contraatacar, fue golpeado de nuevo por las mismas personas que consideraba amigos, y apenas podía moverse. Madame Sera agradeció a todos por el trabajo bien hecho, e Irkan preguntó por qué lo habían hecho, ya que ese gremio significaba todo para él. Uno de los miembros respondió fríamente que les estaban pagando millones para matarlo y preguntó qué esperaban que hicieran si se negaban. Irkan se preguntó si después de todo lo que había hecho por ellos, después de que lo hubieran llamado familia, este realmente era su fin, y entonces murió. El sistema le informó que había sido restringido durante 48 horas antes de poder volver a conectarse. Luego se despertó en casa dentro de la cápsula de realidad virtual y pensó que lo había perdido todo. Entonces se explicó que Warlord era un juego que dominaba las clasificaciones mundiales, un juego basado en la realidad virtual con inteligencia artificial avanzada y grandes inversiones. Fue gracias a Warlord que Jae Hayun pasó de no ser nada a ser alguien realmente respetado. Y fue dentro de este juego donde encontró lo que creía que era su nueva familia, al menos hasta ahora. Ahora Jae Hayun pensaba que todo era imperdonable, así que salió corriendo de la casa, pensando que iba a matarlos a todos en ese mismo momento, preguntándose si esos tipos eran conscientes de todo lo que había tenido que hacer para llegar allí. Realmente pensaban que podían tratarlo así, como si fuera desechable. Si hubiera sabido que todo terminaría así, nunca habría perdido el tiempo ayudando a esa gente, pero como era típico de su suerte, fue atropellado por un camión y probablemente murió allí mismo. Y para empeorar las cosas, la persona a la que intentó llamar no contestó. Jae Hayun se preguntó si, en todas las formas posibles, había sido atropellado por un camión de basura. No pensaba que podía morir así, no ahora, no así. Esos bastardos que lo traicionaron solo por dinero, ese bastardo que destruyó todo, no lo dejaría pasar. Se vengaría. Y algún tiempo después, estaba siendo reconectado al juego. El jugador, Irkan, había regresado a Warlord,
y su primer desafío era completar el tutorial, sobrevivir contra el Minotauro y salir del laberinto. Se preguntó por qué estaba de vuelta en el tutorial y si realmente era Warlord, mientras otras personas gritaban al novato que se levantara antes de morir, ya que el Minotauro no estaba nada contento. Decían que era imposible derrotar a ese monstruo solo, que necesitaban al menos 3 jugadores para enfrentarse a él. Alguien preguntó por qué Irkan no estaba en la primera línea, pero él solo se preguntó por qué ese Minotauro seguía allí, ya que había sido eliminado hacía 5 años por ser demasiado difícil de matar. Otro jugador respondió que Warlord solo había sido lanzado 10 meses antes, e Irkan, confundido, preguntó cómo era posible. Los demás lo encontraron extraño y le dijeron que olvidara lo que estaba diciendo y que se concentrara en la lucha. Pero Irkan no escuchó y cargó contra el Minotauro con su espada, dejando a todos impactados por su actitud. Dijeron que estaba loco, que moriría así porque era imposible derrotar al monstruo solo. Con gran habilidad, Irkan logró esquivar el primer golpe e hizo varios cortes precisos en el cuerpo del Minotauro, desatando ataques rápidos y continuos hasta que lo mató con un solo golpe final. Todos se sorprendieron, preguntándose quién era ese jugador que había derrotado al Minotauro tan fácilmente. Intentaron acercarse a Irkan, diciendo que eran jugadores hábiles y preguntando si quería unirse a su gremio. Pero Irkan recordó todo lo que había sucedido la última vez que había confiado en alguien y entonces se dio cuenta de que había entendido algo muy importante. Sin dudarlo, mató a los 2 jugadores allí mismo, cortándoles el cuello sin piedad. Se dio cuenta de que si confiaba en alguien más en su vida, merecería irse al infierno. El Irkan, conocido como el asesino de héroes, había regresado. Cuando Jae Hayun se desconectó del juego, se dio cuenta de que estaba dentro de una cápsula, pero no era la cápsula de su casa. Estaba en la tienda Digear, el nombre del equipo de realidad virtual. Recordó que hace 5 años, no tenía dinero para comprar su propio Digear, así que jugó la demo del juego en esa misma tienda. Eso solo podía significar una cosa. Realmente había retrocedido en el tiempo. Era verdad, entonces no podía perder más tiempo. Tenía que aprovechar el conocimiento que tenía del futuro. Se acercó al asistente de ventas, sacó su tarjeta y dijo que quería comprar el Digear inmediatamente. El empleado comenzó a procesar el pago, pero informó a Irkan que no había fondos suficientes. Estaba confundido, pero pronto recordó que en ese momento, no tenía dinero porque aún no había empezado a jugar a Warlord de verdad. Solo era un fracaso. Jae Hayun se preguntó qué debía hacer ahora. Si solo iba a ahorrar dinero jugando en la tienda, tardaría demasiado. Fue en ese momento que escuchó un anuncio en la televisión de la tienda con una voz firme preguntando por qué dudar, diciendo que los fuertes nunca temen a un buen desafío y que dudar era un lujo en el campo de batalla. Era un anuncio protagonizado por Madame Chae Seol-yeon, la reina del trueno, hecho especialmente para Warlord. Jae Hayun se quedó completamente en silencio cuando vio ese comercial de Madame Chae Seol-yeon en la pantalla grande, recordando claramente a la mujer que lo había llamado basura patética en sus últimos momentos del juego. Pensó que no estaba en posición de elegir mucho ahora, así que cuando regresó a casa al final del día, su Digear ya estaba instalado. El técnico le informó que todo estaba listo para usar y decidió irse de allí mismo. Jae Hayun pensó que la única forma de conseguir dinero era usar esa maldita tarjeta, recordando el momento en que pidió prestados 10.000.000 a un grupo poco fiable conocido como AOTA, que incluso había puesto un cuchillo entre sus dedos y había dejado claro que si no pagaba, sabía exactamente lo que pasaría. Aunque estaba nervioso, Jae Hayun sabía que esta era su única opción, pero nada de eso importaba ya porque incluso si tenía que arrastrarse por el infierno, se vengaría. Mientras se conectaba al juego, Jae Hayun pensó que se haría más fuerte y acabaría con todos los que lo habían traicionado, y entonces finalmente se conectó. El sistema dio la bienvenida al jugador Irkan de vuelta al mundo de Warlord, y pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había pisado ese lugar. Era hora de volver a encontrarse con alguien, pero incluso había olvidado su nombre. Ariadne. Eso era. Fue entonces cuando apareció una mujer como si fuera una deidad, felicitándolo por completar el tutorial. Su nombre era Ariadne, y estaba allí para guiarlo a través de la selección de clase. Ella explicó que necesitaba elegir su clase básica, y con su poder divino dorado, reveló las 3 opciones disponibles, diciendo que las habilidades desarrolladas con la clase básica determinarían su clase avanzada en el futuro. La primera opción era guerrero, la primera línea, un luchador especializado en armas y combate intenso, ideal para batallas cuerpo a cuerpo llenas de adrenalina. Irkan pensó que había sido un guerrero la última vez. Era una buena opción para subir de nivel al principio,
pero más adelante en el juego, jugar solo con esta clase se hacía cada vez más difícil. La segunda opción era el sacerdote, un apoyo que fortalece a los aliados con bendiciones y habilidades curativas. Pero inmediatamente rechazó esta idea, diciendo que nunca perdería el tiempo ayudando a otros de nuevo. Ariadne entonces dijo que solo quedaba una última opción, revelando que quizás su camino era un poco más oscuro. Un poder divino entró en su cuerpo, y el sistema confirmó que la clase básica había sido elegida. Fue teletransportado inmediatamente a la torre de la clase. Allí, Irkan se encontró frente a una inmensa escalera, en cuya cima se alzaba un mago, un gurú de aspecto extraño, que le dio la bienvenida con entusiasmo. Este mago se llamaba Golko, y sería su guía en el camino de la magia. Golko preguntó qué tipo de magia le gustaría aprender, e Irkan respondió sin dudar que quería magia negra. Hubo un momento de silencio, y entonces Golko intentó confirmar que se refería a la magia del desierto, diciendo que sus oídos no eran muy buenos. Pero Irkan repitió claramente que quería magia negra. Golko sospechó y preguntó dónde había oído hablar de ella, explicando que la magia oscura era poderosa, pero consumía el alma del objetivo. Aún así, Irkan dijo que sabía exactamente en lo que se metía y que era plenamente consciente de la elección que estaba haciendo. Pensó que la magia negra era perfecta para su nuevo propósito, y Golko, nervioso, apenas podía creerlo, pero decidió seguir adelante. Fue entonces cuando Golko se arrancó su propio rostro, revelando un cráneo. De hecho, él mismo era un mago negro. Golko dijo que había pasado mucho tiempo desde que un joven había elegido ese camino, y si Irkan realmente estaba listo, debería tocar el libro. Pero también le advirtió que este camino destruiría su corazón y su alma. Irkan respondió que quería empezar pronto, se disculpó por tener prisa, pero dijo que su corazón ya estaba completamente destruido. Golko soltó una larga risa malvada, diciendo que Irkan realmente era una persona interesante. Entonces el poder de la magia oscura invadió el cuerpo y el alma de Irkan. Recordó un video legendario de su vida pasada donde un jugador con la clase de nigromante completó una mazmorra solo, liderando un ejército de muertos vivientes. Irkan pensó que era exactamente este tipo de poder lo que necesitaba ahora, y el sistema confirmó con éxito que se había convertido en un nigromante. Por el momento, era solo un nigromante novato y había recibido la habilidad llamada fragmento de hueso. Irkan activó la habilidad e invocó su primer fragmento de hueso, un pequeño amuleto con forma de calavera. Cuando lo tiró al suelo, rebotó como una pequeña pelota hasta que golpeó el suelo. El sistema entonces anunció que un guerrero esquelético infundido con magia estaba a punto de nacer. Lentamente, el esqueleto comenzó a levantarse, e Irkan pensó que esta vez lo daría todo como nigromante. Allí, por fin, estaba su primer guerrero esqueleto de pie, listo para luchar. Irkan comentó que ya era hora de empezar e imaginó que debía haber una mazmorra cerca. Pero cuando miró hacia atrás, vio que la cabeza de su esqueleto había caído al suelo. Los dos se quedaron en silencio, e Irkan se preguntó qué estaba pasando. Al momento siguiente, fue transportado a través de un portal y entró en la mazmorra de entrenamiento inicial. Pensó que los esqueletos de su vida pasada no eran tan torpes como este. No podía entender por qué el rendimiento era tan malo. Entonces decidió analizar su habilidad. El fragmento de hueso tenía una competencia F, lo que le permitía invocar solo una unidad de guerrero con una función básica para infundir maná en los huesos para animarlos. Irkan concluyó que el problema debía ser su baja competencia, así que sabía que necesitaba subir de nivel rápidamente. Justo entonces, oyó un rugido de fondo y pensó que este sería el momento ideal para poner a prueba su habilidad. Apareció un monstruo de entrenamiento, un lobo de carbón. Irkan recordó que los lobos de carbón no eran muy fuertes, pero tenían mucha velocidad, lo que los hacía perfectos para probar el rendimiento en combate. Entonces usó el fragmento de hueso de nuevo y lanzó un esqueleto hacia el enemigo. Esta vez, el esqueleto logró mantenerse en pie, detectó a los enemigos y se puso en posición de combate, incluso intimidando a los lobos que dudaban en atacar. Irkan ordenó al esqueleto que matara a los enemigos, y este partió sin ningún temor. Después de todo, era solo un esqueleto. Para sorpresa de Irkan, lo estaba haciendo mejor de lo esperado, moviéndose rápida y confiadamente. Irkan pensó que tal vez alcanzar el nivel máximo no sería tan difícil. Sin embargo, tan pronto como el esqueleto tocó a los lobos, fue inmediatamente destruido. El cuerpo se convirtió en polvo, el cráneo rodó hasta los pies de Irkan y el pobre esqueleto incluso parecía triste. Irkan pensó que no podía ser real, que la habilidad no podía ser tan débil. Así que decidió abrir la descripción más detallada de la habilidad.
y el sistema explicó que los esqueletos invocados usaban un sistema de autoaprendizaje para mejorar sus habilidades y que el usuario necesitaba hacer uno de los modos de combate, defensa, ataque o acción especial. Irkan se dio cuenta de que había olvidado establecer el modo de los esqueletos, así que seleccionó el modo de defensa. Mientras tanto, los lobos jugaban con los huesos del pobre guerrero, que finalmente entró en modo defensivo, tratando de protegerse. Irkan apenas podía creer lo que veía. Entonces pensó en probar el modo de acción especial, y en ese mismo momento, el esqueleto comenzó a bailar con entusiasmo. Esto hizo que los lobos también empezaran a bailar. Irkan concluyó que ahora estaba realmente jodido y recordó que, después de todo, Golko le había advertido. Irkan pensó que solo podía ser una pesadilla, una situación horrible. Estaba ansioso, temblando por todas partes, y en ese momento, descubrió que la opción de eliminar el personaje no estaba disponible. Las cuentas recién creadas no podían eliminar personajes durante 3 meses, y fue entonces cuando se dio cuenta de lo grande que era el lío en el que estaba metido. No podía eliminar la cuenta, no podía cambiar de clase, y todavía tenía que pagar al usurero y el alquiler. Pensó que tal vez ser atropellado por otro camión no resolvería todo. Se preguntó por qué tantas cosas salían mal en su camino. Cada vez que pensaba que estaba progresando, todo se desmoronaba y volvía a la casilla de salida. Y encima de eso, tenía que lidiar con ese esqueleto inútil a su lado, que ahora estaba golpeando el aire pretendiendo estar haciendo algo útil. Irkan le pidió al esqueleto que dejara de hacer eso porque solo estaba empeorando la situación. Se preguntó cómo el nigromante de su vida pasada podía controlar tantos esqueletos al mismo tiempo. Fue entonces cuando recordó lo que decía la descripción de la habilidad. Los esqueletos podían mejorar con el tiempo porque tenían un sistema de aprendizaje, y él mismo sabía cómo luchar. Y si el esqueleto estaba observando y aprendiendo, después de todo, había visto el momento en que Irkan derrotó a los lobos de carbón, así que tal vez podría evolucionar a partir de eso. Decidido a probar esta teoría, Irkan tomó un palo y lo colocó en la mano del pequeño esqueleto, diciendo que el esqueleto tenía suerte de tener un maestro como él. Incluso si no lo parecía, ya le habían llamado genio en el juego. Era responsable de entrenar a todo un gremio, y si había una cosa que el esqueleto necesitaba aprender, era el combate. Dijo que si no esquivaba, él esquivaría. Así que fue a por él y le dio un puñetazo, derribando al esqueleto de un solo golpe. Repitieron este proceso innumerables veces. El esqueleto seguía siendo golpeado, pero con el tiempo, los golpes comenzaron a doler menos. Irkan explicó que no debía quedarse en el suelo cada vez que era golpeado, que necesitaba esquivar primero y contraatacar después. Dijo que cualquier apertura debía ser aprovechada sin dudarlo. Pronto, el esqueleto mostró una mirada decidida como si finalmente estuviera listo para una pelea real, y así partió una vez más para atacar a los lobos de carbón. Con agilidad, esquivó el primer golpe y contraatacó directamente en el cuello de uno de los lobos, luego golpeó el estómago del otro. Solo, el pequeño esqueleto logró derrotar a ambos enemigos. Después de eso, miró a su maestro con orgullo, esperando recibir un cumplido. Pero Irkan, manteniendo su pose severa, preguntó por qué estaba mirando de esa manera, diciendo que no podía distraerse durante una pelea. Aún así, admitió que los movimientos del esqueleto no eran malos. En ese momento, la competencia de la habilidad fragmento de hueso aumentó en 3 niveles, e Irkan también subió de nivel. Reconoció que su esqueleto había hecho un gran trabajo. Más tarde, Irkan y él llegaron al pueblo de inicio del jugador, el Castillo Figus. Las calles estaban llenas de gente que ofrecía gremios y buscaba compañeros para incursiones y jefes. Irkan pensó que su pequeño esqueleto estaba aprendiendo rápido. En poco tiempo, probablemente sería capaz de limpiar mazmorras por su cuenta. Ahora el objetivo principal era alcanzar el nivel 10 lo más rápido posible. Mientras caminaba por las calles de Figus, se topó con alguien y terminó siendo jalado hacia atrás. Un chico gordito le preguntó si no tenía modales, diciendo que cuando te topas con alguien, debes disculparte. Irkan solo lo miró y se preguntó quiénes eran esos villanos de 5ª categoría, ignorando por completo lo que decían. Pensó que no tenía tiempo para este tipo de problemas. El gordo insistió, le preguntó si estaba escuchando, y se le acercó con un puñetazo. Sin embargo, Irkan fue protegido por otro jugador, un tipo grande con gafas de sol y cabello rubio. El hombre rubio le dijo al gordo que no podía andar golpeando a la gente en medio de la calle así como así. El gordo, irritado, preguntó quién demonios era y si por casualidad estaba con Irkan. El hombre dijo que no exactamente, pero Irkan lo reconoció al instante. Ese físico supermusculoso, esa ropa florida y rara típica del estilo havaiano,
no dejaba lugar a dudas. Este era Master Shad, el mejor jugador guerrero de su vida pasada. Irkan estaba sorprendido y se preguntó qué estaba haciendo allí en una etapa tan temprana del juego. Justo cuando iba a decir algo, fue interrumpido por un ruido de escupitajo asqueroso que venía directamente del gordo. Le dijo al anciano que se apartara si no sabía lo que estaba pasando y acusó a Irkan de haberle golpeado primero, diciendo que nunca había oído hablar de ojo por ojo, diente por diente. Sir Chev entonces activó su habilidad de intimidación, liberando un aura tan fuerte que era como un vendaval que soplaba sobre todos en la plaza. Los jugadores de alrededor quedaron deslumbrados por esta inmensa presencia. Dijo que si iba a devolverlo, entonces el gordo debería golpearle en la palma de la mano ya que el golpe anterior le había golpeado allí. Era lo justo, pensó. Uno de los subordinados del gordo reconoció a Sorshad en ese momento y entró en pánico. Dijo que este era el asesino Chev, líder del gremio Toros Rojos, uno de los 30 mejores del juego. Era conocido como un maníaco del combate, prácticamente un asesino en el campo de batalla. El gordo, ahora aterrorizado, se preguntaba qué hacía alguien como él en ese lugar. Sir Chev apareció sonriendo justo detrás de él y le preguntó cuál era la respuesta. El gordo se quedó sin palabras, tembló de miedo y salió corriendo mientras se disculpaba repetidamente. Sir Chev entonces dijo que se alegraba de que todo se hubiera resuelto pacíficamente mientras la gente a su alrededor se preguntaba si esto era realmente lo que él llamaba pacífico. Poco después, Master Shad preguntó si Irkan estaba bien y le dijo que no se molestara con ese tipo de gente. Pero Irkan simplemente se dio la vuelta y respondió que la próxima vez no quería ninguna ayuda. El ambiente se volvió incómodo. El mismo Master Shad frunció el ceño ante la frialdad de esa respuesta y comentó que dolía. De hecho, Irkan se fue de allí furioso. Sentía que había sido completamente suprimido por el poder de Sorshad y odiaba sentirse débil. Se juró a sí mismo que la próxima vez que lo viera, no sería el mismo hombre, se convertiría en alguien más fuerte. Más tarde, dentro de una mazmorra que parecía una vieja cueva minera, Irkan seguía pensando en ello. La diferencia de fuerza entre él y Master Shad era absurda, y recordar que en sus vidas pasadas estaban al mismo nivel solo le hacía estar más decidido. Tenía que superar a Sorshad si quería lograr su venganza. Mientras reflexionaba, un tigre frío avanzó contra él, pero no estaba preocupado en lo más mínimo. Su pequeño esqueleto, ahora mucho mejor entrenado, actuó por su cuenta, interrumpiendo el ataque de la criatura y desatando una secuencia de golpes, derrotando al tigre con facilidad. El sistema confirmó que Irkan había subido de nivel una vez más. El esqueleto celebró, feliz con su maestro y orgulloso de los resultados. Irkan pensó que tardar 3 días en alcanzar el nivel 10 había llevado más tiempo de lo que esperaba. Su esqueleto parecía un poco decepcionado, pero el sistema le informó que finalmente había alcanzado el nivel 10. Con eso, ya no podía acceder al área de entrenamiento de la mazmorra. La marca de principiante fue removida, y el juego comenzó a procesar sus recompensas. Recibió el reloj de guerra, un dispositivo esencial para cualquier jugador. Este reloj mostraba el estado, las misiones, el mapa, el inventario e incluso los mensajes recibidos en el mundo de Warlord. Pensó que había pasado un tiempo desde que lo había usado, así que decidió abrir sus estadísticas. Irkan era actualmente nivel 10 con la clase de nigromante. Tenía un título, y sus atributos eran 3 de fuerza, 3 de resistencia, 5 de inteligencia y 5 de magia. Pensó que era horrible, pero ahora tenía 50 puntos para distribuir. Irkan sabía que la primera distribución de estado era extremadamente importante y tenía que ser muy cuidadoso. Como nigromante, la elección más obvia habría sido invertir en inteligencia y magia, pero aún así decidió poner todos los puntos en fuerza, dejándole con 53 puntos de fuerza en total. Ahora creía que podía aplastar cualquier cosa que se le presentara. El esqueleto a su lado vio esa elección y se horrorizó por completo. Parecía muy decepcionado. Irkan se dio cuenta de esto y, en respuesta, le dio al esqueleto una patada tan fuerte que le arrancó el cráneo. Pero no renunció a ser un nigromante, solo lo hacía para enseñarle. Aumentar la magia y la inteligencia en ese momento no tendría mucho impacto, pero invertir en fuerza le permitiría enseñarle sus movimientos de la manera más efectiva posible. Literalmente estaba apostando su vida a que su esqueleto aprendiera. Incluso se emocionó al respecto. Irkan creía que el esqueleto debía preocuparse por entrenar mientras él se encargaba del resto. Además, sabía que el sistema no era la única forma de aumentar el estado. Más tarde, fue a la Asociación de Caza de Monstruos en la sucursal del Castillo de Figus. Cuando entró, estaban presentando una nueva misión al grupo,
y la gente empezó a empujarse y a pelear para conseguir la misión. Casi se estaban matando por ello. Irkan encontró esto extraño ya que las misiones en esta época del año solían ser bastante malas, pero la gente parecía muy motivada. Probablemente eran recién llegados. Fue a la recepción y pidió ver la lista de misiones disponibles. La recepcionista explicó, sí, podía elegir cualquiera de las que estaban en la mesa, pero le advirtió que las que estaban allí eran las que nadie quería, generalmente porque eran difíciles de completar o tenían recompensas muy bajas. También comentó que Irkan era valiente por intentar conseguir una de esas. Irkan sabía que era verdad. La mayoría de ellos parecían horribles, pero él sabía cómo elegir, y pronto encontró la misión perfecta. Se llamaba Cueva de la Montaña Bima con una recompensa de solo 10 monedas de oro y consistía en cazar monstruos de muy bajo nivel. La recepcionista incluso le preguntó si realmente quería esa misión ya que la recompensa era solo 10 de oro. Pero Irkan pensó que era perfecta para él. Desde fuera, realmente parecía una mala misión. Pero si la completaba antes de alcanzar el nivel 15, podría obtener un título ultra raro llamado Estrella Ascendente. Este título era especial porque aumentaba las estadísticas en un porcentaje, a diferencia de la mayoría, que solo aumentaba en 1 o 2 puntos fijos. La Estrella Ascendente mejoraba los atributos basándose en lo que el personaje ya tenía, lo que significaba que cuantos más atributos tuviera, mayor sería la bonificación. Este sería el primer paso de Irkan para convertirse en un personaje completamente roto en el juego. Así que Irkan se preparó para recoger su nuevo equipo, y más tarde, estaba en la montaña Bima listo para empezar, con aspecto decidido pero llevando un atuendo de payaso extremadamente ridículo. Incluso los cuervos le atacaron como si fuera un espantapájaros. Pensó que se veía horrible porque había gastado todo su dinero en el traje de esqueleto, y cuando fue a comprar algo para sí mismo, terminó pareciendo un completo bicho raro. Aún así, sabía que no tenía sentido arrepentirse. Iba a hacer una speedrun de esta misión y, con el dinero que obtuviera, comprarse ropa de verdad. Con ese pensamiento en mente, echó a correr montaña abajo con su chillona ropa de payaso. Mientras tanto, en medio del bosque, una persona pedía ayuda pero era sacada y asesinada por asesinos de jugadores. Más tarde, un nuevo jugador finalmente llegó a la montaña Bima. Fue allí donde las aventuras del poderoso Multi comenzarían. Parecía ser un jugador muy talentoso. Ya era nivel 11 y dijo que pronto estaría en el ranking mundial. Durante su caminata, se encontró con alguien que pedía ayuda porque su amigo se había caído. Ayuda porque Multi, lleno de buena voluntad, corrió a ayudar. El supuesto sacerdote explicó que el monstruo había aparecido de la nada y los había atacado y que ahora se habían quedado sin pociones para curarlo. Multi dijo que tenía algunas pociones curativas y se ofreció a ayudar. El sacerdote le dio las gracias varias veces, diciendo que había llegado en el momento justo. Sin embargo, Multi fue atacado por la espalda sin darse cuenta y cayó con un solo golpe. El sacerdote le agradeció de nuevo, diciendo que haría buen uso de sus objetos. Multi, sorprendido, preguntó si estaban engañando a la gente. El sacerdote respondió que no se les podía culpar por eso ya que era el propio jugador el que había caído directamente en la trampa. Multi estaba configurando su reloj de guerra, pero el otro dijo que era un verdadero no. Se asustó, y el sacerdote advirtió a sus compañeros que era hora de buscar al siguiente idiota. Este grupo era conocido como la familia Ralph, una infame banda que cazaba y mataba jugadores. Más tarde, Irkan, ahora equipado con su esqueleto, se enfrentó a un nuevo tipo de lobo, esta vez con un aspecto de madera. Activó el modo de ataque del esqueleto, que se enfureció y corrió a una velocidad tan absurda que en el segundo siguiente ya había eliminado a los lobos. Por derrotar a los 3 lobos ancianos, Irkan ganó 375, 366 y 379 de experiencia respectivamente. Pensó que ahora, con el esqueleto usando una espada de verdad, podía lidiar con muchos monstruos por su cuenta. Sintió que había tomado la decisión correcta al priorizar el equipo del esqueleto ya que a los verdaderos jugadores no les importaba el aspecto. Aún así, reconoció que se veía muy feo. El esqueleto que le miraba parecía sentir lástima por él, y Irkan se dio cuenta. Pensó que era hora de seguir adelante. Necesitaba dinero para deshacerse de ese horrible, lamentable y trágico atuendo. Pero justo entonces, el esqueleto fue golpeado en la cabeza por una flecha, algo que ni siquiera Irkan había previsto. Una persona se acercó disculpándose, diciendo que pensó que era un monstruo, pero que era solo otro disfraz de la familia Ralph, fingiendo una vez más ser inocente. El sacerdote repitió su disculpa, pero Irkan notó rápidamente los relojes de guerra y las armas manchadas de sangre. Entendió que eran asesinos de jugadores,
los famosos P.K. Irkan respondió que todo estaba bien y dijo que le encantaría recibir una poción de maná si no era un problema. El sacerdote respondió que, desafortunadamente, ellos también se habían quedado sin pociones, pero que podían ayudarlo a subir de nivel ya que cuando subes de nivel, el maná se recupera automáticamente. Irkan pensó que si eso era cierto, sonaba como una muy buena idea. El sacerdote dijo que, sí, era su culpa, así que no les importaría ayudar. Explicó que habían aparecido algunos monstruos y que era el momento oportuno, ya que podían simplemente dañar a los enemigos y dejar que Irkan los rematara, facilitándole la evolución. Pero mientras se preparaban, el sacerdote preguntó si todos recordaban el plan real. Primero, atraerían a todos los monstruos, luego lanzarían un hechizo para fortalecerlos y, finalmente, empujarían a uno de los monstruos hacia su objetivo elegido. Por supuesto, en el pánico, moriría rápidamente. Pero cuando pusieron el plan en práctica, Irkan mató al lobo como si no fuera nada. Miró a la familia Ralph y comentó que eran buenos, y esto dejó al grupo confundido. Empezaron a preguntarse cómo esa invocación era tan fuerte y pensaron que quizás el nivel de Irkan era mucho más alto de lo que habían imaginado. Así que esta vez, le lanzaron varios lobos a la vez. Uno de los miembros de la banda, que llevaba una máscara pesada, se apresuró a atacar a Irkan por la espalda, pero él lo esquivó fácilmente, dejando al jugador completamente impactado. No esperaba que un invocador fuera tan rápido, pero Irkan, de un solo golpe, atravesó la masa y derribó al jugador al suelo, eliminando a ese criminal sin dudarlo. Irkan entonces ordenó a su esqueleto que se encargara de los otros dos. El esqueleto estaba furioso y corrió con su amo hacia la familia Ral. El sacerdote todavía trató de hablar, pero los dos fueron rápidamente eliminados por el esqueleto e Irkan, el famoso asesino de héroes. Irkan pensó que conocía muy bien a este tipo de personas que se ganaban la confianza de los demás solo para apuñalarlos por la espalda de la manera más sucia y patética posible. El viejo Irkan habría caído en este tipo de trampa, pero el Irkan de hoy era diferente. El sacerdote, viendo la situación, trató de pedir un momento para negociar. Dijo que podían tomar sus objetos, pero que no tenían que matarlo. Pero Irkan ya no creía en promesas. Para él, ya era demasiado tarde, así que terminó el trabajo y los mató a ambos. Ralph fue derrotado y, ya sabes, 8 relojes de guerra, que claramente no le pertenecían, quedaron en el suelo. Irkan comentó que el tipo tenía bastantes y decidió quedárselo todo para sí mismo. Podría aprovechar la situación. También recogió algunas ropas decorativas. Mientras tanto, el esqueleto seguía pisando al jugador caído, o quizás no estaba completamente muerto. En cualquier caso, parecía estar haciéndolo sufrir, y él todavía parecía bastante contento por ello. Irkan se preguntó qué le pasaba al esqueleto y si también quería conseguir algunos objetos para sí mismo. Más tarde, Irkan curó a su esqueleto usando el poder de la nigromancia, y ahora su compañero estaba mucho mejor equipado. El esqueleto incluso se parecía al de otra obra famosa que Taya ya había mostrado en su totalidad en el canal, la de 10 horas de duración. Quizás incluso se había inspirado en ella. Irkan comentó que parecía muy feliz, Fadi, con su nuevo equipo y que al final, las apariencias no importaban en el juego. Era lo que había dentro lo que realmente contaba. Pero ahora, también se veía bastante elegante. El esqueleto lo miró con una expresión de duda como si no creyera nada de lo que decía. Irkan estaba complacido con los relojes de guerra. Se explicó que cuando vendes el reloj de otro jugador, los objetos en su inventario se transforman y sueltan recompensas aleatorias. Luego obtuvo equipo raro con estados de bonificación, como los pantalones de duende negro que daban 5 puntos extra en magia e inteligencia, la espada de la esencia antigua que daba 10 puntos extra en magia y un libro de habilidades de la maldición demoníaca, así como una gran cantidad de oro, algo que incluso parecía ganar la lotería. Gracias a esos jugadores ingenuos, obtuvo todo esto más rápido de lo que esperaba. Después de eso, sacó una máscara de su inventario. Irkan pensó que pronto comenzaría a grabar su juego, y es por eso que las máscaras de este tipo eran necesarias hasta que recordó que alguien decía que este tipo de cosas necesitaban ser elegantes. Irkan creía que el gremio necesitaba tener una identidad, necesitaba una cara, y es por eso que se llamaba Máscara Seijo. Pensó que a la gente le gustaría esa identidad, por eso se le dio ese nombre al gremio. Irkan incluso pensó en cambiar su estilo por completo, pero terminó volviendo a la vieja máscara. La cambió a algo más oscuro y decidió que nunca más dejaría que nadie robara lo que era suyo. Estaba decidido a demostrar que siempre había tenido razón, e iba a hacerlo desde el principio. Después de equiparse con su máscara,
partió junto con su pequeño esqueleto invocado. Más tarde, en las montañas y picos, estaban entrando en la siguiente mazmorra conocida como Cueva de la Montaña Bhima. Irkan recordó que si su memoria era correcta, los hombres lobo azules aparecían en esta mazmorra. Aunque eran monstruos más fuertes, con su nuevo equipo, debería ser fácil. Pensó que podría terminarla en 10 minutos y partió con gran entusiasmo y determinación. Sin embargo, unas horas más tarde, estaba completamente frustrado porque no había aparecido ningún monstruo. Irkan comentó que si alguien había limpiado la mazmorra recientemente, el sistema habría enviado una notificación. Empezaron a preguntarse si era un error o un fallo en el juego. Mientras tanto, el esqueleto de Irkan estaba atacando un punto específico en la pared. Era como si hubiera encontrado algo oculto. En la pared, había un gran portal, una especie de pasaje secreto. Habían descubierto una mazmorra secreta, una nueva etapa, y surgió la opción de entrar en ella. Irkan entonces entendió por qué no aparecían monstruos en la mazmorra principal. Se explicó que las mazmorras de instancias son áreas únicas, generadas aleatoriamente dentro de otra mazmorra, y que cuando aparecen, la mazmorra original se considera despejada. Estas instancias son mucho más difíciles de completar, pero ofrecen recompensas mucho mayores que las mazmorras ordinarias. Irkan pensó que esta podría ser una gran oportunidad, pero el problema era que una vez dentro de la instancia, no podía salir hasta que hubiera completado todo o muriera. Lógicamente, el curso más seguro sería retirarse. Si moría allí, no podría jugar durante 2 días enteros, lo que sería una gran pérdida de tiempo. Aún así, decidió entrar. Pensó que si no moría, todo estaría bien. Tan pronto como entró, fue cegado por una luz brillante. De hecho, ahora estaba en un espacio abierto dentro de un coliseo destruido que se parecía a una arena. Irkan sintió que la atmósfera del lugar era pesada y se preguntó qué tipo de monstruo aparecería allí. Justo entonces, escuchó fuertes pasos resonando a su alrededor. Entonces apareció un hombre lobo azul, pero no parecía normal. El sistema ni siquiera podía identificar el nivel de la criatura porque era un hombre lobo corrompido. Irkan no había esperado eso y se preguntó por qué habría un monstruo corrompido en esa mazmorra. Antes de que pudiera reaccionar, fue golpeado con fuerza y arrojado lejos, estrellándose violentamente contra la pared. Viendo esto, su esqueleto se armó, listo para el combate. Pero Irkan se rió entre dientes y pensó que su suerte era bastante buena ese día, ya que enfrentarse a un monstruo corrompido probablemente significaba que estaba lidiando con el material principal de alguna misión importante. Comentó a su esqueleto que si no derrotaban a esta criatura, tendrían que decir adiós a la cena de esa noche. Con eso, partió audazmente, y el pequeño esqueleto preparó un ataque coordinado, colocando su espada a los pies de su amo para impulsarlo en el aire. Irkan saltó con fuerza, preparando un ataque aéreo. El hombre lobo corrompido vio esto como una oportunidad para golpear a su enemigo desde el aire, pero Irkan activó su maldición, imbuyendo su espada con el poder de la maldición demoníaca. El hombre lobo definitivamente no esperaba esto porque con un solo golpe, su brazo fue completamente arrancado como si hubiera sido cortado por una hoja caliente que pasaba a través de mantequilla. La criatura gritó de dolor, y poco después, la maldición demoníaca se activó en su cuerpo, causando que todos sus estados se redujeran en un 10%. Irkan reconoció que esta habilidad era realmente útil, pero el hombre lobo se recuperó demasiado rápido, se enfureció aún más e incluso parecía más grande. Para empeorar las cosas, el brazo que había sido cortado se regeneró como si nada hubiera pasado. Esto solo sirvió para hacerlo aún más peligroso. En resumen, el sistema anunció que el hombre lobo corrompido había entrado en un estado de furia brutal, volviéndose completamente loco y anulando todos los efectos negativos aplicados a él. Irkan había esperado que este jefe fuera difícil de tratar, y aunque quería guardar sus recursos para más tarde, vio esto como una oportunidad para probar algo importante. Luego activó la ranura especial en su reloj de guerra, liberando el poder sellado, y una capa oscura envolvió todo su cuerpo. Cuando la niebla se disipó, Irkan estaba con un atuendo completamente diferente, vistiendo una armadura hecha de oscuridad. Se explicó que la activación del inventario era una de las características únicas del juego Warlord, y que cuando un jugador la usaba, era como si estuviera canalizando la energía pura del mundo del juego para aumentar sus estadísticas y remodelar su cuerpo, activando una segunda forma impredecible, algo que los jugadores llamaban modo frenesí. Irkan llamó al hombre lobo a pelear y estaba claramente listo para el combate. Las garras de la criatura casi lo golpean, y si lo hubieran hecho, habrían causado mucho daño. Pero como no lo hicieron, Irkan logró esquivar todos los siguientes ataques. Aún así, no encontró ninguna abertura,
ninguna oportunidad clara para contraatacar. El hombre lobo no le dejó espacio para respirar. Irkan se dio cuenta de que se enfrentaba a un jefe increíblemente rápido, fuerte y peligroso, y cualquier ataque podría derribarlo. Cuando el hombre lobo se abalanzó hacia adelante, Irkan recordó que aún tenía un as bajo la manga. El poder del modo frenesí multiplicó sus atributos varias veces. Así que, sin dudarlo, ejecutó una poderosa cuchillada que atravesó al hombre lobo desde el pecho hasta la espalda. Pensó que esto finalmente haría que la pelea fuera divertida, pero tal vez se había dejado llevar demasiado porque casi fue agarrado por la criatura. A duras penas logró escapar y recordó que el enemigo aún estaba en un estado de máxima furia. Al segundo siguiente, el hombre lobo apareció detrás de él, listo para atraparlo. Pero Irkan sabía que estaba olvidando algo importante. El pequeño esqueleto todavía estaba allí, y con un ataque certero, le cortó el brazo a la criatura de nuevo. Irkan entonces dio la señal para que usaran el movimiento combinado que habían practicado antes, y el esqueleto asintió en señal de acuerdo. El hombre lobo estaba completamente confundido por la situación, y en ese momento, recibió el ataque conjunto de los dos siendo cortado en varios pedazos. El sistema anunció que el hombre lobo corrupto había sido eliminado y que el modo frenesí había sido desactivado. Irkan pensó que, por primera vez en mucho tiempo, eso no estuvo tan mal. Cuando salió de la mazmorra y completó la misión que estaba registrada en la tarjeta, recibió su recompensa de 10 monedas de oro, que se convirtió en una tarjeta dorada. Y debido a que su guerrero esqueleto fue responsable de derrotar a una criatura de alto nivel, el fragmento de hueso evolucionó de rango F a rango E. Además, Irkan recibió otras 20.000 monedas de oro y recogió la piel y los huesos del hombre lobo como parte de la recompensa. El pequeño esqueleto estaba tan feliz celebrando su victoria que incluso parecía estar bailando, mientras que Irkan estaba pensando que las mazmorras instantáneas realmente eran muy buenas. Además de las recompensas normales, había obtenido un objeto raro llamado el collar rastreador de corrupción, que aumentaba cualquier estado relacionado con su clase, ofreciendo 18 puntos extra en todos los atributos. Era un objeto exclusivo que no se podía intercambiar con ningún otro jugador, y para poder usarlo, tenías que tener el título de rastreador de corrupción. Irkan se preguntó si era un objeto único. Incluso sin poder venderlo, era claramente muy superior a cualquier objeto común. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba ser un rastreador de corrupción. Había adquirido 3 nuevos títulos. El primero era Estrella Naciente, que aumentaba su inteligencia y magia en un 3%. El segundo era Retador de Héroes, que otorgaba 3 puntos de resistencia, pero que parecía ser una bonificación mucho más modesta. Y finalmente, el título Rastreador de Corrupción, que todavía no tenía descripción en el sistema, pero Irkan ya tenía una idea de lo que era. Era el título introductorio para el primer capítulo de la misión principal de la historia del juego Warlord, una línea narrativa considerada la columna vertebral del universo del juego y que sí determinaba el curso de acontecimientos importantes dentro de ese mundo. Por eso las recompensas por esta misión eran absurdamente buenas. Todos los jugadores soñaban con participar en esta línea de misiones. No importaba lo duro que tuvieran que trabajar, era el contenido más importante y deseado en Warlord. Irkan pensó que en su vida pasada, apenas había llegado al capítulo 4 de esta misión, y ahora allí estaba, entrando desde el principio con una gran ventaja. Era como si hubiera ganado la lotería 5 veces seguidas. Emocionado por su inesperado progreso, decidió cerrar sesión en el juego para celebrarlo. Más tarde en casa, estaba viendo el video de anuncio del gremio Hydra, que acababa de llegar a la fase final de la escena de la corrupción. Prometieron limpiarlo todo en solo 3 meses. Viendo el video, Jae Hyun estaba asqueado, murmurando que no era suerte en absoluto, sino pura manipulación. El gremio Hydra ya estaba en su fase final, y él creía que no había nada más que se pudiera lograr allí. Estaba tan cerca, pero ahora pensó que podría tener que saltarse esta parte e ir directamente al siguiente capítulo. Pero entonces tuvo una idea. Tal vez esta era la oportunidad perfecta. Todo el mundo de Warlord estaba centrado en la fase de corrupción, y esta era la primera gran misión que se completaba en todo el servidor. Si subía un video mostrando la mazmorra secreta y la batalla contra el hombre lobo corrupto, ese contenido podría convertirse en un video súper viral. Ya podía imaginar los dólares entrando en su cuenta uno tras otro. Era bueno que lo hubiera grabado todo. Ahora solo necesitaba editarlo rápidamente, hacer algunos cortes, publicarlo. Pero para eso, pensó en una persona específica, alguien con el talento para convertir ese material en algo legendario. La legendaria editora de su vida pasada, que en ese momento estaba comiendo fideos con indiferencia. Era la cineasta
Romany. Cuando Romany recibió la solicitud, se sorprendió un poco. No esperaba que alguien de un nivel alto le enviara algo directamente a ella. Cuando vio el nombre, Ymir Khan, y leyó que era una mazmorra de nivel 15, pensó que probablemente era la cueva para principiantes, imaginando que era solo otro novato intentando hacer un video viral. Pero tan pronto como abrió el contenido del video y entendió de qué se trataba, se sorprendió tanto que incluso tiró la silla en la que estaba sentada. Romany inmediatamente se dio cuenta de que este jugador sería el modelo perfecto para sus videos. Más tarde, por la noche, mientras esto sucedía, una mujer muy rica había convocado a uno de sus subordinados a una reunión urgente. Comentó que acababa de publicarse un nuevo video sobre la fase de corrupción y dijo que era interesante porque mostraba a un jugador de nivel 15 derrotando a un hombre lobo corrupto por sí solo. El subordinado le informó de que su equipo ya había revisado el video y creía que el hombre lobo probablemente era de bajo nivel. Pero la señora ignoró este análisis y dijo que realmente le gustaba el jugador y quería contratarlo inmediatamente. En la vida real, esa mujer era Chae Seol-yeon, la CEO de Lightning Enterprises, el conglomerado empresarial número 1 del mundo. En el juego, era conocida como la Reina del Trueno, Lady Sirumai, una de las figuras más influyentes de todo el servidor. Mientras tanto, Irkan estaba completamente impactado. Al ver las cifras de su video, solo habían pasado unas pocas horas desde que lo publicó, y ya había superado las 6.000 visitas. Pensó que las cosas realmente estaban funcionando. En su vida anterior, le había tomado meses lograr este tipo de alcance. Pronto notó otra diferencia con lo que recordaba. Romany, además de haber hecho la impecable edición del video, también estaba empezando a contactarlo más a menudo. Irkan solía pensar que Romany era alguien inalcanzable, pero aparentemente, en esta nueva vida, se estaba acercando cada vez más. Ella le preguntó si había visto el número de visitas, y él confirmó que sí. Romany respondió que era su trabajo, pero no dejó de elogiarlo, diciendo que el material que había enviado era de primera calidad e incluso le envió una foto de una flor en broma. Irkan pensó por un segundo en bloquearla, pero sabía que sería muy útil. Romany entonces preguntó cuándo sería el próximo video, e Irkan respondió que esa era una excelente pregunta ya que él mismo no tenía idea de qué grabaría a continuación. Era prácticamente imposible que otro jefe corrupto apareciera de la nada en su camino solo porque sí. Aún así, hizo clic en el botón para volver a iniciar sesión en el juego y pensó que, por el momento al menos, todo estaba saliendo como esperaba. Así que volvió a iniciar sesión en Warlord. Mientras tanto, en otra parte del juego, Master Shad estaba viendo el video de Irkan. Admitió que los movimientos del chico eran excelentes, pero había algo extraño, algo familiar. Empezó a preguntarse si alguna vez había conocido a ese jugador antes. Justo entonces, alguien apareció y preguntó de quién estaba hablando. Era Yel, también del gremio Red Bulls. Sir Chef respondió que estaba hablando de ese jugador del que todo el mundo había estado hablando últimamente, Irkan la Máscara. Yel insistió en saber por qué estaba tan concentrado en ese video, diciendo que últimamente, el jefe solo veía las grabaciones de este tipo como si estuviera obsesionado. Aún así, Sorshad dijo que los nuevos jugadores que surgían lo hacían cada vez más cauteloso, pero ese jugador en particular, era realmente excepcional. Comentó que Irkan usaba un esqueleto invocado y que estaba en un nivel completamente diferente al de cualquier otro nigromante. También dijo que el chico luchaba con gran habilidad y se preguntó si aceptaría un duelo. Yel interrumpió diciendo que ya era suficiente y que si tenía tiempo para gastar en tales cosas, debería darse prisa con las tareas que necesitaba hacer porque iba a salir en vivo en 5 minutos. El jefe preguntó si era hora, y ella dijo que sí, recordándole que se lo debía. Yel entonces dijo que si realmente estaba tan agradecido, solo necesitaba asegurarse de que la transmisión en vivo de esa noche fuera buena porque 200.000 personas habían comprado entradas solo para ver a Master Shad, el líder de los Red Bulls y actualmente clasificado 9º en el mundo. Mientras tanto, el portal de la mazmorra se estaba formando justo frente a él y ya había activado su forma de frenesí, listo para acabar con todo brutalmente. Reunió a todas sus unidades y les ordenó que se prepararan para el combate. Más tarde, en la Asociación de Caza de Monstruos en la sucursal ubicada en el Castillo Figus, Irkan se quejó de que no había misiones interesantes. No había una sola misión que fuera buena, y culpó a ese maldito
maldito pueblo de inicio por ello. Incluso pensó en renunciar a la idea de crear vídeos por un tiempo. Pero entonces el asistente demostrador se volvió hacia él y le preguntó, con una mirada curiosa, si era el tipo que había despejado la montaña Bema. Irkan se dio cuenta de que era el mismo tipo de antes. Se presentó como Othon y le preguntó si Irkan tenía algo de tiempo para hablar. Así que más tarde, en una oficina un poco más privada, Houghton le dijo que había oído que había visto un monstruo corrupto en la cueva de la montaña Bima. Y Irkan se preguntaba si realmente había existido un evento así en el juego hasta que recordó y confirmó que, sí, había visto a un hombre lobo con ojos extraños. Houghton dijo que ya sospechaba esto y explicó que lo que Ayur-Kan encontró era una criatura expuesta al poder de los corruptos. Dijo que nadie sabe exactamente quiénes son los corruptos, pero el poder de esta entidad transforma y modifica a los monstruos, haciéndolos más brutales y malvados. El daño causado por ello en este mundo es enorme, razón por la cual la Asociación de Cazadores de Monstruos ha puesto una recompensa muy alta. Erkin entonces le agarró el brazo con entusiasmo y dijo que estaría feliz de arriesgar su vida para derribar a este ser malvado. Pensó en ese momento que esta era una misión oculta, y se emocionó aún más cuando Akan explicó que el chico se enfrentaría a un ser muy poderoso y corrupto. Aún así, Irkan respondió que estaba bien. Estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa. Houghton dijo que no estaba listo para eso, pero Irkan le agradeció la oportunidad. Como insistió, Houghton dijo que le daría una oportunidad y explicó que hay un hombre llamado Aimbri en el castillo de Buns, que está al este del castillo de Figu, y que este hombre podría enseñarle una cosa o dos a Irkan. También escribiría una carta de recomendación. Irkan se sorprendió mucho, pero aceptó la misión secreta llamada Las Enseñanzas de Aimbri, donde tendría que encontrar a Aimbri y entregar la carta escrita por Othon, y como recompensa, ganaría un libro de habilidades. Empezó a temblar de emoción y gritó de felicidad, pensando que ahora el juego estaba empezando de verdad. En su mente, parecía ser una misión para convertirse en discípulo de Aimbri, que era uno de los 7 discípulos del gran mago Bokan, y el NPC Aimbri poseía los libros de habilidades más raros del juego. Libros que cualquier mago y señor de la guerra mataría por conseguir, y casi nadie tuvo esa oportunidad en su vida pasada. Irkan pensó que tal vez lo había conseguido debido a su título de estrella en ascenso y también debido a la misión principal que involucraba a los corruptos. Emocionado, se preparó para correr como si no hubiera un mañana. Pero casi olvidó una cosa importante. Había algo que necesitaba resolver antes de partir. Así que más tarde, fue a un bosque donde las hojas estaban cayendo, y en un claro, usó el fragmento de hueso, tirando ese pequeño cráneo en el suelo e invocando a su pequeño esqueleto. Irkan se dio cuenta de que todavía no había analizado correctamente los objetos que había recogido el día anterior, y ahora finalmente podía usar el cráneo de hombre lobo. El sistema entonces le preguntó si le gustaría transformar el cráneo de hombre lobo en un guerrero esqueleto. Erkin confirmó que, sí, absolutamente, quería usar el cráneo de hombre lobo, por lo que las huellas de la criatura entraron en su pequeño esqueleto, aumentando su durabilidad en 2 puntos. Además, Irkan también tenía un collar rastreador de corrupción, que equipó de inmediato, y este collar aumentó todos sus estados en 18 puntos y también mejoró sus habilidades de clase. Ahora que esta preparación estaba hecha, se sintió más poderoso. Luego usó 2 fragmentos de hueso más, invocando 2 pequeños cráneos que se convirtieron en 2 compañeros esqueléticos más. El primer esqueleto estaba muy confundido por esto, ya que ahora tenía hermanos, y Irkan le advirtió que a partir de ahora, todas las peleas serían en grupos de 3 y que necesitaban hacerse amigos. El pequeño esqueleto parecía desesperado ante esta idea, pero Irkan no estaba preocupado en absoluto y ya estaba pensando en qué tipo de monstruo nacería en esa zona. Más tarde, todos se enfrentaban a un oso del bosque de nivel 25. Un solo golpe de él fue suficiente para destruir un árbol con gran facilidad. Parecía estar hecho de tierra cubierta de hierba, tan duro era. Irakin logró esquivar la primera garra, y aunque parecía asustado por el segundo golpe, en realidad solo estaba llamando la atención del monstruo para que sus soldados pudieran actuar. El primer esqueleto corrió con su espada, pero le agarraron la cabeza y lo tiraron como un trozo de basura. Irkan estaba indignado, preguntándose si realmente había caído en un golpe tan obvio y se quejó de que siempre tenían que atacar desde el punto ciego del enemigo. El segundo esqueleto también fue al ataque con un poco más de coraje y esperanza, pero también fue abofeteado sin hacer ningún daño. Irkan se irritó cada vez más por la situación, reforzando que se suponía que debía atacar desde el punto ciego. Mientras tanto, el oso solo estaba observando todo con calma sin atacar a Ir como si esperara el siguiente error. Irkan se frustró aún más,
dándose cuenta de que incluso después de ver al otro ser aplastado, el segundo esqueleto actuó exactamente de la misma manera. Pensó que este tipo de entrenamiento no le estaba llevando a ninguna parte. Entonces llegó la última esperanza. El esqueleto más fuerte, el blindado, entró en acción y Irkan quedó impresionado por su coraje. Se abalanzó hacia adelante con su espada lista, pero cuando se acercó, fue abofeteado tan fuerte que su cráneo salió volando. Irkan concluyó que, no, tampoco era la última esperanza, y que todos eran idiotas. Más tarde, los 3 esqueletos estaban reunidos siendo regañados. Estaban visiblemente nerviosos, y Irkan les preguntó si tenían cerebro, aunque sabía que obviamente no lo tenían, pero aún así lo cuestionó. Explicó que cuando un monstruo es atacado, se vuelve contra el atacante, por lo que siempre habrá un punto ciego disponible, lo que significa que solo necesitan atacar desde el punto ciego. Aún así, los pequeños esqueletos estaban confundidos y no entendían muy bien. Irkan se preguntó por qué seguía perdiendo el tiempo explicando estas cosas. Incluso pensó que las cosas iban bien, ya que su habilidad había subido de rango, y gracias al efecto del collar, ahora podía convocar a 3 esqueletos. Sin embargo, no sirvió de nada, ya que los 3 seguían siendo débiles y carecían de cualquier coordinación de equipo. Incluso si el primero había aprendido algo por sí solo, los 3 no parecían trabajar juntos en absoluto. Se dio cuenta de que estaba gastando el triple de su maná y obteniendo resultados aún peores. Eragon estaba tan frustrado que pensó en dejarlo todo, pero al menos reconoció que había alcanzado el nivel 20 y que, por el momento, sus próximos vídeos no se centrarían en el combate. Finalmente, les dijo a todos que se levantaran porque hoy había sido suficiente entrenamiento y ahora estaban listos para dirigirse hacia el castillo de Banzhou, donde llegarían en breve. Y Irkan pensó que ahora que se había convertido en un nigromante, sus convocatorias harían todo el trabajo por él, así que podría sentarse y relajarse mientras los muertos vivientes se encargaban de todo. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas parecían aún peores que antes, como si el destino siempre estuviera en su contra. Así que continuó caminando por el bosque hasta que llegó a la Asociación de Cazadores de Monstruos en la sucursal del castillo de Banzhou. Y aunque no era el pueblo original, el lugar estaba bastante lleno, con jugadores y NPCs por todas partes, todos muy ocupados. De repente, los jugadores comenzaron a agitarse porque no podían encontrar a una persona específica. Estaban comentando en voz alta y buscando desesperadamente, queriendo saber qué misión había tomado esta persona, preguntándose unos a otros dónde estaba y gritando para que alguien lo capturara. Y Irkan observó esto con desprecio, pensando que estas personas parecían una manada de hienas. Siempre había este tipo de personas en todas partes que en lugar de centrarse en sus propias misiones y progreso, preferían seguir lo que otros estaban haciendo como si fueran parásitos tratando de chupar los esfuerzos de otras personas. Fue entonces cuando un hombre calvo se acercó y le preguntó si tenía alguna buena misión que pudieran hacer en grupo. Pero Irkan le dijo groseramente que se fuera, ya que sabía que no podía dejar que nadie descubriera que estaba en una misión secreta de Imbri. Así que subió las escaleras y entregó su carta de recomendación al NPC en la entrada. Como la carta era de Otan, se le permitió entrar de inmediato, lo que causó bastante conmoción entre los otros jugadores, que estaban indignados por no poder hacer lo mismo. Muchos también querían pasar por esa barrera, pero Irkan ya estaba emocionado por lo que a Imbri podía enseñarle, ya que era una misión secreta y debería contener alguna recompensa muy valiosa. Además, parecía que sus conexiones finalmente estaban dando sus frutos. Cuando entró en la habitación, se sorprendió bastante, ya que el lugar era un verdadero desastre con montones de libros tirados por todas partes como si fuera un almacén abandonado. Y pronto, escuchó una voz preguntando quién estaba allí porque no había citas programadas para hoy. Era el propio Aimbri quien parecía completamente exhausto con profundas ojeras, libros apilados en sus pies, cabeza y brazos, lo que hizo que Irkan se preguntara si siempre había sido así. Luego se presentó como Irkan, diciendo que había sido enviado allí por Lord Hotan, y Aimbri comentó que era un mago negro en entrenamiento y que parecía tener buen potencial. Y Irkan, aunque no le importaba, agradeció a Oton por el reconocimiento, pero dejó claro que solo estaba interesado en su recompensa. Entonces Aimbri entregó 2 libros muy raros como pago, uno que enseñaba la habilidad de armadura de hueso y el otro la habilidad del casco de la locura. Y Irkan se sorprendió por completo, ya que eran objetos increíblemente raros y valiosos. Sin embargo, le agradeció mucho la recompensa, y Aimbri solo respondió que con eso, su negociación había concluido, deseándole un buen viaje antes de terminar la misión. Pero Irkan no estaba satisfecho,
ya que esperaba que hubiera más contenido vinculado a esa misión. Así que, aunque la misión había terminado oficialmente, trató de insistir, llamando al maestro y pidiendo otra oportunidad, ya que quería aprender aún más habilidades y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Entonces Aimbri le agarró las manos y le preguntó si era cierto que haría cualquier cosa, y pareció gustarle mucho esta promesa, porque poco después, le entregó a Irkan una nueva misión llamada encontrar el huevo en el nido. Solo que esta misión no tenía una recompensa visible, y Irkan se preguntó si acababa de ser engañado. Mientras tanto, en la ciudad, un caballero con una armadura impresionante llamó la atención de todos debido al magnífico equipo que llevaba, y luego comenzó a caminar hacia una gran torre en el centro de la ciudad, diciendo que este era el lugar correcto, el lugar donde vivía la máscara de Hou-Hou. Irkan, por otro lado, todavía estaba confundido y enojado, pensando que realmente había sido engañado por un NPC porque pensó que obtendría una recompensa por la misión, pero todo lo que obtuvo fue otra misión sin ninguna recompensa, preguntándose si realmente valía la pena continuar con ella. En el momento en que comentó sobre la misión, un grupo de jugadores a su alrededor se dio cuenta e inmediatamente se le echaron encima, diciendo que había recibido una misión, tratando de obtener cualquier información de él. Y Irkan recordó que había olvidado lo molestos e invasivos que podían ser estos jugadores, así que se preguntó si no sería más fácil simplemente eliminarlos a todos allí mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien apareció y se llevó a todos de encima y los salvó. Este misterioso caballero pidió un momento para hablar con Irkan en un lugar más tranquilo, y Irkan se puso sospechoso, preguntándose quién era este tipo. Pero cuando el hombre lo llamó Máscara y yo, decidió seguir adelante. Más tarde, en un callejón tranquilo, el caballero se disculpó por la conmoción y explicó que solo quería hablar con Irkan, pero con tanta gente alrededor, sería imposible. Irkan notó que por el nivel del equipo, debía haber sido de alto rango, pero aún no podía recordar a nadie así de su vida pasada, así que comenzó a preguntarse si ese tipo lo conocía. El caballero, que llevaba gafas, preguntó si era él yo, y Irkan pensó que la mejor estrategia en ese momento era pretender que no sabía nada, así que respondió como si nunca hubiera oído hablar del nombre. El caballero entonces preguntó si había recibido una misión de un NPC llamado Aimbri, y Irkan se puso aún más sospechoso, preguntándose si debía compartir alguna información solo porque este tipo parecía saber demasiado, y concluyó que si el tipo quería pelear, era mejor poner en riesgo su propia cuenta porque no iba a ceder fácilmente. Así que Irkan le dio al caballero el dedo medio y decidió que esta era la mejor estrategia, continuar negándolo todo y pretender que era solo un idiota sin importancia solo para ver qué haría a continuación. Lo que hizo el caballero fue extender la mano y disculparse, pero Irkan simplemente lo llamó cobarde y dijo que lo dejaría pasar esta vez. Aunque se preguntaba quién se creía que era ese tipo, ya que claramente no estaba solo, y todo parecía parte de un plan. El caballero entonces comentó que Urkin definitivamente no era un profesional, y mientras se limpiaba la mano con disgusto, dijo que si realmente tuviera experiencia, no habría dejado su mano izquierda donde llevaba un reloj de guerra tan desprotegida. En las sombras, alguien más estaba observando todo, preguntándose si aún debía vigilar a Aimbri ya que la misión de corrupción estaba casi completa. Y si alguien se daba cuenta ahora, no habría forma de ocultarlo. El caballero respondió que no porque la verdadera misión principal era precisamente la del huevo en el nido y dijo que era mejor reducir el número de variables. La persona en las sombras luego regresó a su posición y el caballero también se fue. Mientras tanto, Irkan estaba observando todo desde la ventana, preguntándose quién era esa otra persona involucrada, y concluyó que, dado que se movían juntos, probablemente eran parte de una organización. Pero si fueran de un gremio ordinario, nunca habrían revelado sus identidades así, tratando de hacer algún tipo de trato con él. También se dio cuenta de que la forma en que el caballero usaba su mano izquierda con el reloj de guerra indicaba que definitivamente no eran novatos. Y así se preguntó una vez más quién diablos eran esos tipos. Más tarde, mientras entrenaba a sus esqueletos, Irkan estaba seguro de que había algo especial en esa misión del huevo en el nido y concluyó que probablemente habían visto el video que publicó porque el nombre de su canal era Hou, y por eso fueron tras él. Pero aún así, considerando que lo habían dejado ir, parecía que su objetivo no era exactamente él o al menos no todavía. Y, sí, se trataba de la misión que había recibido. Irkan pensó que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero si continuaba con esa misión, seguramente se toparía con esos tipos de nuevo. Para no ser rastreado,
Tendría que dejar de publicar videos por el momento. Se preguntó por qué siempre había psicópatas involucrándose en su vida. Mientras tanto, Madame Chae, o más bien la reina de la tormenta Shur, estaba despertando de su cápsula. Su secretaria Park So-hee apareció diciendo que había hecho un gran trabajo. So-hee le ofreció un vaso de agua mientras preguntaba cómo había ido la prueba para nuevos miembros. Madame Chae respondió que era basura completa. Se preguntó por qué nadie le era remotamente útil y quería saber si había habido alguna noticia de Rao recientemente. So-hee comentó que aún no había tenido noticias del tipo que publicó el video y que tal vez incluso se había unido a otro gremio. Madame Chae preguntó si realmente era otro gremio, y So-hee respondió que lo verificaría de nuevo. Madame Chae pidió que la información se entregara lo antes posible y también preguntó por el director. So-hee dijo que tampoco había noticias de él. Madame Chae comentó que el señor de la guerra se estaba volviendo poderoso, y por eso estaba callado. Recordó que cuando él dijo por primera vez que quería jugar estos juegos, trató de cancelar la boda. Suji estaba impresionada por el gran cuerpo de Madame Chae. Antes de salir de la habitación, Madame Chae le dijo que hiciera una nueva selección de candidatos y que presentara el informe al día siguiente. Suji preguntó sorprendida si era hasta mañana, pero Madame Chae simplemente le cerró la puerta en la cara. Suji se preguntó sobre el temperamento difícil de su jefa. Mientras tanto, Irkan estaba en un lugar que no había visitado por algún tiempo, el pantano de los lagartos. Pensó que, como Lord Henry se estaba quedando en el castillo de Van, el área de la misión seguramente estaría cerca de allí según la palabra huevo. Consideró que la misión podría estar relacionada con monstruos ovíparos, como los de tipo ave, reptil o insecto, y el lugar que coincidía con todo esto era precisamente el pantano de los lagartos. Decidió buscar allí primero. Si no encontraba nada, iría a otro lugar. Irkan invocó a su pequeño esqueleto para probar algo. Como este era un coto de caza de alto nivel, pensó que debía poner un encantamiento en la invocación. Usó la habilidad Elmo de la locura, que marcaba la cabeza del esqueleto con un símbolo. Este símbolo activaba el hechizo, y había una probabilidad aleatoria de que la criatura perdiera la cordura. Cuando activó el casco, el pequeño esqueleto se volvió extremadamente afinado, ganó cuernos y una energía roja, luciendo mucho más fuerte y más loco. Irkan se dijo a sí mismo que la prueba comenzaría ahora, pero no prestó atención a la parte que decía que el esqueleto podía perder completamente el control. La prueba consistía en atacar al propio maestro, así que el pequeño esqueleto se abalanzó sobre Irkan como para matarlo, pero él respondió con un puñetazo tan fuerte que le quitó la cabeza al invocador. Se enojó, preguntándose cómo se atrevía esa invocación a atacarlo y si era algún tipo de error o si había sido engañado una vez más. De repente, un hombre lagarto de nivel 30 apareció detrás de él. Irkan pensó que los conejillos de Indias habían llegado en el momento justo. Activó el casco de la locura en todas sus invocaciones. Todos los esqueletos tenían sus atributos aumentados y recibieron armaduras hechas de huesos. Ahora estaban listos para enfrentarse a los hombres lagarto. Avanzaron totalmente locos, y los monstruos no eran rival para ellos. Los hombres lagarto fueron partidos por la mitad con facilidad, y en ese momento, Irkan recibió 864 de experiencia. Irkan pensó que esos encantamientos eran geniales y decidió que la próxima semana seguirían haciéndolo una y otra vez hasta que encontraran ese maldito huevo. Pensó que si no estaba en esa región, pasarían a la siguiente sin dudarlo. Pero antes de que se diera cuenta, alguien lo estaba observando con gran interés. Esa persona era Ilya, una mujer conocida por su impresionante belleza. Ella lo sabía y no tenía problemas para admitirlo porque era la verdad. Todos a su alrededor la adoraban. Muchos incluso le ofrecían regalos solo por su apariencia. Debido a esto, su vida siempre había sido fácil porque cada vez que se enfrentaba a un problema, su esclavo resolvía todo por ella. Pero en ese momento, Ilya resbaló y cayó de cara en un charco lleno de pegajosidad y suciedad. Pensó enojada que odiaba ese lugar. Recordó que uno de sus esclavos la había traído allí una vez, prometiendo ayudarla a subir de nivel, pero había muerto en el camino, y ahora estaba sola y atrapada en ese horrible pantano. Ilya se dio cuenta de que los monstruos en el área eran increíblemente fuertes, pero cuando vio a Irkan, Chukonchinen, decidió que él sería su nuevo esclavo, su nuevo objetivo. Se tiró al suelo fingiendo estar herida y pidió ayuda, diciendo que había sido atacada por los monstruos en el área. Creía que Irkan caería fácilmente en su trampa porque nadie podía resistirse a su encanto, y no era posible que alguien dejara a una belleza como ella en tal estado. Pero Irkan simplemente le dio la espalda sin decir nada. Ilya estaba completamente sorprendida, no podía creer lo que había sucedido, y se preguntó si realmente estaba ignorando su belleza. Irkan, por otro lado,
la miró y pensó que era solo otra persona loca tratando de engañarlo. Ella estaba tan enojada que se mordió el labio hasta que sangró, furiosa por el desprecio que había recibido. Se preguntó cómo se atrevía a tratarla así, pero Irkan permaneció tranquilo mientras sus esqueletos acababan con los hombres lagarto a su alrededor. Encontraba a esa mujer increíblemente molesta, y sin embargo, seguía siguiéndolo, insistiendo en llamar su atención. Seguía fingiendo ser inocente, tratando de hacerle perder el tiempo. Pero Irkan se dio cuenta de que no había jugadores decentes en ese maldito juego y decidió que la mejor manera de deshacerse de ella era resolverlo de inmediato. Preguntó si había perdido algo, e ella dijo que sí, que había perdido su espada durante la pelea en el pantano, y preguntó si podía ayudarla a recuperarla. Irkan entonces preguntó si, cuando recuperara su espada, se iría para siempre, e ella dijo que sí, agradeciéndole con entusiasmo mientras pensaba que finalmente había logrado engañarlo. Más tarde, ella lo llevó al lugar donde estaba la espada. El objeto se perdió en una pequeña isla en medio del agua del pantano. Irkan le recordó su promesa de irse tan pronto como recuperara la espada y envió a sus esqueletos a buscar el objeto porque no era idiota como para arriesgarse solo. Mientras le agradecía, ella pensó que los nigromantes no eran nada sin sus invocaciones. En ese momento, vio que estaba de espaldas y pensó que era la oportunidad perfecta para matarlo. Pero cuando trató de atacarlo, Irkan se dio la vuelta con una mirada psicópata en su rostro y dijo que era demasiado lenta. La agarró por la capa y la arrojó con fuerza en la dirección opuesta, lo que provocó que cayera de cara en el agua del pantano. Ella, indignada, le gritó, preguntándole si pensaba que se iba a deshacer de ella tan fácilmente después de eso, y amenazó con que sus guardaespaldas irían tras él. Pero Irkan le pidió que mirara hacia atrás, y cuando se giró, se enfrentó a los hombres lagarto que comenzaron a devorarla sin piedad. Irkan entonces pensó que la próxima vez, si realmente quería engañarlo, tendría que hacer un mejor trabajo porque ya se había dado cuenta de sus intenciones desde el principio y pensó que era una completa tonta. Irkan pensó que estaba cansado de ser engañado por la gente. Pensó que había perdido demasiado tiempo en ello. Mientras tanto, su pequeño esqueleto estaba distraído practicando su encanto, y pronto los tres terminaron siendo golpeados. Así que Irkan dijo que debían aprender de él y no de esos bichos raros. La jugadora Ilya terminó muriendo, y Irkan recibió muchos puntos por ello. No esperaba tanta XP y se sorprendió, así que empezó a pensar en lo que había dicho antes. Esos guardaespaldas suyos parecían una mentira. Apostó a que una persona como ella ni siquiera tenía guardaespaldas reales. Pero en ese momento, ya estaba siendo vigilado por algunos nerds. Más tarde, aún en el pantano, Irkan estaba enfrentando a uno de los nerds, y el gordo del grupo dijo que ese maldito enemigo de Ilya iba a pagar por lo que había hecho. Pero Irkan se preguntó por qué estaban llegando a tales extremos por ella. No era como si ella les estuviera pagando por ello. Así que comenzó a pensar que era ridículo que alguien hiciera todo eso solo para vengar a una mujer que habían conocido en un juego. El hombre gordo respondió que lo hacía todo porque la amaba, tras lo cual fue cortado por la mitad y asesinado. Irkan pensó que todo era una broma. Pensó que esa chica loca de antes había intentado engañarle y no lo había conseguido. Se había librado de ella, pero ahora quería venganza. Y parecía que realmente tenía guardaespaldas porque cuando pidió ayuda, pareció haber funcionado. Ahora todos los nerds le perseguían, llamándole el enemigo de Ilya. Y Irkan pensó que todo era una locura porque cada día conocía a una persona diferente en ese juego. También estaba ansioso por esa maldita misión en la que necesitaba encontrar un huevo, pero hasta ahora no había encontrado nada. Y ahora todavía tenía que lidiar con esos idiotas. Irkan pensó que necesitaba acabar con esa mujer de una vez por todas, porque si dejaba ese lugar sin estar preparado, podría meterse en aún más problemas. Así que cogió otro reloj de guerra y consiguió 5.000 de oro, así como algunos objetos, incluido el collar de la promesa, un objeto súper raro que podía venderse por 800.000. Irkan dio las gracias a ese nerd muerto por la recompensa. Pensó que si seguían viniendo, los mataría uno por uno porque eso era dinero fácil. Cuando apareció otro nerd, Irkan confesó que había sido el mismo quien había matado a esa Ilya y advirtió que cualquiera que intentara hacer algo acabaría muerto también. Pero cuando se dio cuenta de que venían varios a la vez, huyó de ese ejército de nerds.
Irkan no entendía por qué había tantos allí. Pensó que esa mujer obsesiva se lo estaba tomando demasiado en serio, así que lanzó sus esqueletos a la refriega. Pero los nerds no tenían miedo. Usaron el poder del amor, e increíblemente, realmente funcionó. Derrotaron a los esqueletos con facilidad, y Irkan comenzó a darse cuenta de que esos tipos estaban en un nivel superior al suyo. Entendió que una pelea contra todos a la vez era imposible de ganar en ese momento, así que decidió que los mataría a todos tan pronto como subiera de nivel. Más tarde, estaba en una parte mucho más oscura del pantano, y pensó que esos nerds eran realmente persistentes. Así que necesitaba seguir moviéndose para no ser atrapado hasta que se dio cuenta de que ya no reconocía el lugar donde estaba. Ese entorno parecía muy diferente a todo el resto del pantano de los lagartos, y ya había explorado ese pantano muchas veces. Irkan empezó a pensar que esto debía estar relacionado con su misión. Quizás este era el lugar correcto. Mientras tanto, incluso los nerds pasaban buscando a Irkan, y cuando vieron sus esqueletos, se dieron cuenta de que estaban bailando. Así que los nerds se preguntaron qué estaba pasando, llamándolo un baile de esqueletos. El nerd gordito estaba furioso por la provocación del nigromante. Lo tomó como un insulto a Ilya y se marchó furioso, solo para ser atrapado por una gran criatura que no notó que se acercaba. Había entrado en la zona del jefe de ese lugar, y todos estaban aterrorizados cuando vieron a la enorme criatura, el dragón lagarto de nivel 40. Irkan, por supuesto, se estaba escondiendo y se dio cuenta en ese momento de que el lugar en el que estaba era el nido del dragón lagarto. Este era un jefe con una valla de defensa extremadamente alta, mucha vida y un ataque poderoso que requería al menos 20 jugadores de nivel 40 para derrotarlo. Por lo que recordaba de su vida pasada, la incursión del dragón lagarto ya se había completado hace tiempo. Así que normalmente, este jefe no debería haber estado allí en ese momento. Sin embargo, como su misión relacionada estaba en ese lugar junto con ese huevo, el monstruo terminó reapareciendo debido a la misión de Irkan. Lo que significa que si el dragón lagarto todavía estaba allí, ese era exactamente el lugar donde tenía que estar para completar la misión dada por Lord Henry. Fue entonces cuando Irkan se dio cuenta de algo importante. Lord Henry le había enviado a ese lugar solo para enfrentarse a una criatura de nivel 40, un verdadero jefe de incursión, y Irkan pensó que ese mago miserable era un estafador. Pero se sintió aliviado de tener todavía compañeros cerca, los nerds, que podían servir de distracción en la lucha contra el dragón. Los nerds dijeron que podían simplemente huir, pero Irkan no tenía intención de dejarles escapar tan fácilmente, así que usó encantamientos en sus esqueletos para rodearlos a todos, bloqueando completamente la salida. Los nerds se quejaron, diciendo que podían abrirse paso a la fuerza, pero el que intentó hacerlo fue lanzado al cielo por el dragón con un solo golpe. Los otros nerds se dieron cuenta demasiado tarde de que Irkan ya estaba corriendo, y mentalmente les dio las gracias por sus sacrificios, prometiendo no olvidarlos nunca, ya que ahora el camino estaba despejado para que entrara en el nido vacío del dragón. Tan pronto como entró, empezó a buscar el huevo, pero el lugar donde se suponía que debía estar estaba completamente vacío. Irkan insistió en buscar, ya que creía que tenía que estar en alguna parte, hasta que finalmente encontró algo que parecía un huevo muy extraño. De hecho, se parecía más a una piedra con forma de huevo, pero aún así se parecía vagamente a un huevo real, así que decidió llevárselo con él. Poco después, se dio cuenta de que todos sus esqueletos habían sido destruidos, lo que indicaba que el dragón estaba detectando ahora al último invasor vivo en el lugar, es decir, él. El dragón apareció, destruyendo todo a su alrededor, y Irkan se dio cuenta de que estaba completamente jodido. Sabía que no podía quedarse en el nido por mucho tiempo, así que decidió coger el objeto que parecía el huevo, esperando que realmente fuera el objeto para la misión. Y si era algo valioso, esperando aún más que fuera la doble misión. Más tarde, en el pantano, la legión de nerds fue completamente derrotada, y el único que seguía vivo vio acercarse a Irkan. Irkan comentó que Warlord era un juego muy interesante ya que daba libertad incluso a idiotas como ellos. Cuando el último nerd intentó responder, Irkan casi le clavó su espada en la cara, explicándole que no estaba bromeando cuando jugaba a Warlord porque había mucho en juego y que la próxima vez no se lo tomaría tan a la ligera. Dijo esto tanto a ese nerd como a esa maldita mujer y salió de allí, pisando los cuerpos esparcidos por el suelo. Mientras caminaba, Irkan pensó que si volvían a por él, se convertiría en una verdadera guerra. Ahora quería ganar algo de dinero, así que decidió vender la ubicación exacta del dragón lagarto por 100.000 de oro. Más tarde, fue a entregar el huevo directamente a Aimbri, afirmando que había traído el objeto que había pedido. Irkan pensó que tenía que ser lo correcto,
ya que no quería volver a ese pantano nunca más. Con calma, Lord Henry confirmó que este era exactamente el objeto que estaba buscando y elogió el trabajo de Irkan, diciendo que había sido mucho más rápido de lo que había esperado, especialmente para alguien como él. Irkan se preguntó si iba a ser humillado por ese NPC cada vez que completara una misión, así que preguntó cuál sería la siguiente. Aimbri explicó que siempre que investigaban las áreas donde los monstruos estaban mutando, siempre se encontraba ese tipo de objeto, y que, por el momento, lo había llamado la piedra de la corrupción. En ese momento, Irkan entendió por qué esas dos personas le perseguían. La piedra de la corrupción era un objeto extremadamente importante para la misión principal del juego, y estaba claro que esos jugadores solo querían asegurarse de poner sus manos en ese huevo porque impactaba directamente en el progreso de la misión principal de Warlord. Irkan pensó que estaba siendo completamente engañado por esa misión. Nunca había imaginado que se estaba involucrando directamente con la misión principal de todo el juego. Mientras intentaba entender la situación, Aimbri se disculpó con él, diciendo que esta misión era quizás demasiado grande para alguien de su nivel, ya que estaban lidiando con un poder abrumador y aún desconocido, y necesitaba que Irkan demostrara su valía. Aimbri le preguntó qué pensaba al respecto y si estaba listo para enfrentarse a la corrupción. Irkan pensó que tenía mucha fuerza de voluntad y que participar en la misión principal era una oportunidad de oro. Dijo que lucharía con cuerpo y alma, pero Aimbri le interrumpió, explicando que aún no era el momento, ya que los monstruos eran demasiado fuertes, y no creía que un recién llegado como Irkan pudiera derrotarlos. Irkan comenzó a preguntarse si su nivel era realmente demasiado bajo para continuar la misión. Entonces Aimbri dijo que podía ayudar, pero con una condición. Si Irkan decía las palabras, por favor, gran mago Aimbri, hazme tu discípulo, entonces lo tomaría como aprendiz y le enseñaría. Más tarde, Irkan, salió de la casa de Aimbri extremadamente enfadado después de aceptar la misión de ese bastardo. Se quejó para sí mismo de que el mago era un pervertido miserable y que le odiaba aún más por hacerle repetir esa vergonzosa frase 3 veces seguidas. Mientras tanto, en el pantano de los lagartos, la incursión finalmente derrotó al dragón lagarto, llevando la confrontación a un final completo. Esto solo fue posible porque el propio Irkan había vendido la ubicación exacta del dragón y el grupo celebró su victoria. La persona que más había ayudado durante la preparación de la incursión fue el caballero con gafas, el mismo que había estado detrás de Irkan antes. Agradeció a todo su apoyo y, por supuesto, los jugadores querían compartir una buena parte de la recompensa con él. Dijeron que si no hubiera sido por él, nunca lo habrían logrado. Pero el caballero, conocido como Eper, rechazó cualquier tipo de compensación, diciendo que odiaba romper las reglas. Los otros jugadores estaban confundidos, preguntándose si realmente no quería el dinero, y algunos incluso se preguntaban si lo estaba haciendo todo solo para ayudar a la gente. Mientras pasaba junto a ellos, Eper dijo que todos los objetos dentro del nido pertenecían al grupo, pero por dentro, estaba pensando en lo afortunado que era de tener esta oportunidad. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de poner sus manos en la piedra de la corrupción. Tan pronto como escuchó que el dragón lagarto había reaparecido, temió que el gremio de la máscara e hijo también estuviera involucrado. Pero cuando se enteró de que el dragón seguía vivo, vio una verdadera oportunidad. Así que corrió directamente al nido para conseguir la piedra de la corrupción. Pero cuando llegó allí, el lugar estaba completamente vacío. La piedra ya no estaba allí. Estaba tan frustrado que gritó en voz alta, dominado por la rabia. Más tarde, Jae Hayun comentó a los aliados que finalmente podía cumplir su deseo. Después de pasar por tanto dolor y dificultades, ahora tenía suficiente dinero para hacer lo que más quería. Dijo que con todo ese dinero, finalmente podría comprar carne, y que después de tanto tiempo, finalmente podría comer adecuadamente de nuevo. Jae Hayun comentó que había ganado mucho dinero extra matando a esos nerds, así que lo convirtió todo en dinero real, pensando que ahora estaba listo para toda la vida. Pero tan pronto como hizo el depósito, fue como ser apuñalado en el pecho. La tarjeta de crédito se llevó una parte. Las facturas del hogar se llevaron una parte, el alquiler se llevó lo que quedaba. Al final, ni siquiera quedaba suficiente dinero para pedir comida normal, y mucho menos carne. Jae Hayun se preguntó por qué estaba tan arruinado, dado que había trabajado tan duro, había luchado tan duro, y aún parecía estar en el mismo lugar. Entonces recibió un mensaje de Romeni preguntándole si seguía vivo. Dijo que quería hacer más vídeos con él. Jae Hayun se dio cuenta de que se había olvidado por completo de ella con todo lo que estaba pasando. Tal vez realmente no podía hacer vídeos con aquellos que lo perseguían,
pero Jae Hayun no pensó que debía preocuparse tanto como para morirse de hambre. Al final del día, él era solo un jugador inocente tratando de sobrevivir en medio del caos. Jae Hayun pensó que no podía soportarlo más, así que decidió hacer todo a su manera. Más tarde, apareció dentro de una mazmorra conocida como el cementerio en el bosque de los muertos, listo para grabar su próxima aventura.